Pues si no te importa, Eloy, sí que voy a dar una breve respuesta a algunas cuestiones, porque es cierto que aunque hay unas coincidencias en ciertos aspectos, pues también tenemos nuestras diferencias, como yo creo que es evidente, ¿no? Entonces, sí que es cierto, Rubén dice, vamos a ver, en la ciencia política no, dice, las cosas son blancas o negras. Yo creo que en la ciencia política y especialmente en la ciencia jurídica… Yo no he dicho eso. No lo dijiste al principio. Yo no he dicho blancas o negras en ningún momento. ¿No son blancas o negras? No he dicho. Ah, vale. Pues, hay blancos, negros y grises, pero no bueno, todos gris. Pues, pero hay predominancia grises. Eso es lo que… Bueno, yo te había entendido la otra cosa al principio, pero bueno, en todo caso… No digo, en mi vida diría vale, nunca vale, que vale. son blancas Me o negras. extrañó, me extrañó. Pero bueno, en todo caso lo que me refiero es, vamos a ver, sí que es cierto cuando al principio decíamos, ¿no? Aquello me rebatías y decías, bueno, vamos a ver, aquí o se es democracia o no se es democracia, ¿no? Es decir, no vale una democracia más o menos perfecta, una representación más o menos imperfecta. De ahí se traslucía, en cierto modo, que o se es democracia o no se es democracia, o se es blanco o se es negro. No cabe una democracia un poquito imperfecta, un sistema intermedio, ¿no? Entonces, yo sinceramente creo que, evidentemente, la primacía o lo difícil es encontrar en estos puntos, ¿no? En toda esta ciencia política y jurídica, aspectos donde todo funcione perfectamente, las instituciones sean perfectas y haya una democracia 100%. En el plano teórico, en el plano ideal, eso sí que es así, evidentemente. En el plano práctico no lo es, y no lo es hasta el punto de que muchas veces, ya sabéis, que distintos organismos internacionales, distintas entidades, publican todos los años índices de calidad democrática, índices de transparencia, índices, etcétera. Incluso los mejores países, los países escandinavos, a lo mejor llegan a tener en un aspecto 96 puntos, es decir, casi ninguno, es imposible llegar al 100, porque el 100… Solamente la revista The Economist ha publicado eso. Porque el 100… muchísimas escalas, ¿no? Pero de todas formas, es que, vamos a ver, o sea, realmente el 100 es imperfecto, o sea, el 100 es imposible porque somos naturaleza humana, y la naturaleza humana por sí es imperfecta, con lo cual un sistema, aun cuando se pongan todas las trabas posibles para la corrupción, aun cuando se haga un sistema teórico ideal, por ejemplo, en el propio trato de igual a los ciudadanos, es decir, aun cuando la ley fuera igual para todos, esa ley es aplicada por jueces, y los jueces, cuando aplican la ley, es una subsunción lógica de un supuesto abstracto en un marco concreto, y esa subsunción lógica no siempre se aplica igual porque no todos los jueces piensan lo mismo. Hay una labor unificadora, es cierto, por un alto tribunal, el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional, el que fuera, pero no puede exigirse porque si no tendríamos una máquina expendedora, es decir, meteríamos una moneda y no haría falta jueces, se expenderían exactamente el mismo supuesto, que eso son lo que se llaman las potestades regladas de la administración, la que solo cabe blanco o negro, es decir, yo pido unos requisitos para una licencia y si los cumples te la doy y si no, no. Pero junto con esas potestades regladas existen otras muchas potestades que son discrecionales, ¿no? En donde hay un amplio margen de apreciación por la administración. ¿Por qué? Porque entran conceptos jurídicos indeterminados y en esos conceptos jurídicos indeterminados ahí ya entra la valoración de cada uno, que tenemos muy distintas percepciones en todo, ¿no? O sea, decía mi abuela, 1000 cabezas, 1000 sentencias, evidentemente. Una segunda cuestión que quería matizar, si me equivoco, Rubén, no sé si lo dijiste, pero claro, la coerción, ahí también quiero diferenciar, retomando tu distinción inicial que hacías entre el Estado y la nación, la soberanía sí que tiene que residir en la nación y, por tanto, la democracia es el gobierno del pueblo. En cambio, la violencia, o sea, el monopolio de la violencia es del Estado. Entonces, diferenciamos lo que es el pueblo que tiene la democracia, por otro lado, el Estado que, desde Max Weber, la teoría del monopolio de la violencia, es a quien le corresponde ejercitar, afortunadamente, porque si no, pues nos damos armas a cada uno y aquí, bueno, ya algunos me hablaréis de la séptima enmienda, ¿no? Pero bueno, incluso en esos casos, en Estados Unidos también hay un monopolio de la violencia por parte del Estado, ¿no? Entonces, la democracia no implica que se ceda a todos los ciudadanos el poder de coerción, es decir, se les cede el poder de nombrar sus representantes, pero luego lo que es el castigo a los representantes solo caben dos posibilidades, que sería la responsabilidad política, que se exige en las urnas cada 4 años, y la responsabilidad jurídica, cuando van más allá y cometen delitos, que es así, se puede exigir ante los tribunales. Y en ese sentido, no estoy de acuerdo con que no se pueda exigir. Es cierto que existen, que tienen que ser enjuiciados, como ya sabéis, ¿no? Por los delitos cometidos por los presidentes de comunidades autónomas y por el presidente del Gobierno ante Tribunal Supremo y ante Tribunales Superiores de Justicia. Pero eso es una garantía de calidad de enjuiciamiento, pero la ley que se aplica es la misma. Es decir, no se aplica una ley distinta para cada uno de ellos. En siguiente lugar, y por eso me lleva a pensar que la justicia pues es un sistema igual, ¿no? Desde luego para todos. Luego, en cuanto a la Constitución, quería matizaros también, vamos a ver, la Constitución española, dice Rubén, dice, joder, se hizo de forma secreta en un garaje y tal. Bueno, vamos a ver. En un bar.
En un bar, sí, que José Luis, que se come una tortilla cojonuda además, pero muy poco cuajada, que nos os guste la tortilla de patatas es imponente. Dicho lo cual, hombre, una constitución es que en un sitio que tiene 40 millones de habitantes es imposible hacer por todos, ¿no? De hecho, fijaos ahora en Chile que ha habido un cierto proceso constituyente, se ha intentado hacer de la forma más amplia, con espectro posible más amplio, es un puñetero desastre, evidentemente. Entonces, aquí, claro, se creó una ponencia, después la ponencia pasó a la comisión, un debate en pleno, y hombre, la garantía que tenemos es que luego se sometió a referéndum para todo el mundo, Pero con lo eso cual... no es verdad. Eso,